una célula se vuelve tumoral y decíamos entonces que todo tumor es tumor, es decir, es un crecimiento descontrolado de las células y deja de ser tumor para llamarse cáncer cuando adquiere capacidad de invadir el tejido circundante. Yo quiero que se lo imaginen como hagan de cuenta que es una pelota que empieza a sacar estrellas, como puntas. Y si esas puntas logran atravesar cualquier barrera, eso ya no es un tumor, sino que es cáncer. En ese orden de ideas, los antígenos mal expresados, tridimensionalmente mal plegados de una célula, dejan de llamarse, obviamente, PAMPs, porque no le pertenecen a un patógeno, sino que se llaman DAMPs, porque son patrones moleculares asociados a daño. Eso le pasa a una célula tumoral. Una célula, por ejemplo, que se dañe porque está vieja, ¿sí? Ya cumplió su vida media. Esa célula también es reconocida con DAMPs. Generalmente es porque empieza a expresar mal las cosas. Entonces, ya sabemos que el sistema inmune innato no reconoce solamente PAMPs, sino que también reconoce los DAMPs. Los PAMPs son esos patrones moleculares asociados a los patógenos, a los microorganismos, mientras que los DAMPs son patrones moleculares también, pero asociados al daño de las células, sin la necesidad de que esa célula esté infectada por un microorganismo. Aquí hay ejemplos de PAMPs y de DAMPs. Entonces, por ejemplo, ARN monocatenario, ¿sí? Y ARN bicatenario. Normalmente estos ARNs como raros, que no son los típicos de nuestras células, están presentes en los virus. Entonces, nuestro organismo tiene receptores del sistema inmune innato que reconocen estos ácidos nucleicos raros. Proteínas como la pilina, típica de los pilis de las bacterias, o la flagelina, típica de los flagelos de las bacterias, pues normalmente no están en nuestras células. Entonces, esa es otra forma en que el sistema inmune innato reconoce cuáles son los antígenos extraños. Lipopolisacárido, por ejemplo, las bacterias, nuestras células no tienen lipopolisacárido, las bacterias gram negativas sí lo tienen. Otra cosa que tienen las bacterias, pero en este caso las gram positivas, es el ácido lipoteicoico. Estos son moléculas que tienen las bacterias, pero no tenemos nosotros. Los hongos tienen particularmente unos carbohidratos que se llaman mananos y glucanos, y estos hacen que básicamente que los receptores del sistema inmune innato los reconozcan. Estos otros son los DAMPs, patrones moleculares asociados a lesión, y están, por ejemplo, algunas proteínas del núcleo que en las células tumorales no se quedan en el núcleo, sino que se expresan en la superficie. Estos son patrones moleculares asociados a daño. Cristales de urato también son clásicos marcadores de daño celular, y las proteínas inducidas por choque térmico o choque por estrés en las células también son indicadoras de que las células se están dañando. ¿Qué es lo importante? Aquí se pueden ver muy bien en esta diapositiva, y es que los microorganismos expresan PAMPs, mientras que las células dañadas expresan DAMPs, que son patrones moleculares asociados a daño. ¿Listo? El sistema inmune innato entonces tiene una gama de receptores presentes en diferentes localizaciones celulares, ¿cierto? Incluso algunos de esos receptores pueden estar solubles en la sangre y en las secreciones de las mucosas, de tal manera que se reconocen esos marcadores moleculares de los patógenos o de que las células están dañadas. Esos receptores tienen un nombre en común, todos se llaman receptores de reconocimiento de patrones o PRRs. Los expresan las células fagocíticas, las células dendríticas y las células epiteliales. Cuando decimos fagocíticas incluimos los dos tipos de fagocitos, tanto los macrófagos como los neutrófilos, ¿no? Entonces, los receptores que reconocen a los PAMPs y a los DAMPs se llaman en grupo PRRs.
Esa sigla PRR significa receptores de reconocimiento de patrones. Aquí hay unos ejemplos. Entonces, hay algunas que son moléculas de reconocimiento soluble. Esto es muy importante, muchachos. Necesito que me pongan muchísima atención en este momento. Los PRRs pueden estar en 3 localizaciones básicas. Pueden estar pegados a la membrana. Pueden estar de forma intracelular, solubles, pero dentro de una célula. O pueden estar de forma extracelular. ¿Me han comprendido ese concepto? Sí, señor. Sí, profe. Profe, si puedo. ¿Dónde es que pueden estar? Repite. Le agradecería. 3 sitios. Quiero que se imaginen, pongan en sus cerebros allá, imagínense una célula con su núcleo y todo. Los PRRs pueden estar en 3 localizaciones. Pueden estar pegados a la membrana plasmática. Pueden estar de forma intracelular o pueden estar de forma extracelular. ¿Listo? Cuando yo digo marcadores de reconocimiento solubles, ¿a cuáles me estoy refiriendo entonces? ¿A los de membrana? Los intracelulares. Los intracelulares. Si está pegado a la membrana no es soluble. Está anclado a la membrana. Cuando digo soluble es porque puede ir al medio externo e irse. Interno. ¿Sí? Yo digo que tanto intras como extra. Vamos a ver entonces. Miren en este caso la localización de todas estas moléculas. Todos estos son PRRs. Las pentraxinas, las colectinas, las ficolinas, el complemento, incluso algunos anticuerpos que llamamos naturales. ¿Dónde están ubicados todos? Plasma, alvéolos, plasma. ¿Todo eso es extracelular o intracelular? Eso es extra. Extracelular. Extracelular. Están en el plasma, están por fuera de la célula. Hay uno que clínicamente es muy importante aquí, muchachos, es la proteína C reactiva. Este es un marcador que clínicamente tiene mucha utilidad. Lo usamos generalmente para describir o para tratar de detectar cuando un paciente tiene un proceso inflamatorio que no es evidente. Es el paciente típico que llega, consulta por un dolor, por un proceso febril, pero eso no tiene un origen así como muy claro. Entonces se miden los niveles de proteína C reactiva. ¿Sí? ¿Qué es la proteína C reactiva? Una pentraxina. Es un PRR. Esta proteína C reactiva reconoce algunos PAMPs. Los PAMPs que reconoce se llaman fosforicolina y fosfatidilbetalanina, pero de origen microbiano. Total que si yo encuentro que va a la PCR, ¿qué puedo decir? ¿Que el individuo tiene una infección o no? Que sí. Sí. Claro. Entonces miren ustedes Pero la sí. lógica que tiene esto. Estas Profe, son pero entonces unas... ¿la PCR es específica o es... O sea, la PCR que nos indica es muy específica con el Ojo. tipo de PCR que se encuentra? Ojo que les voy a decir porque esta es una confusión que surge en todos los países, en todos los idiomas, sobre todo para las personas que están empezando en el cuidado de la salud humana. ¿Ustedes han escuchado que el diagnóstico de COVID se hace a través de una prueba que se llama RT-PCR? Sí, señor. Esa es una prueba molecular. Cuando yo digo prueba molecular, lo que estoy diciendo es que detecta ácido nucleico del virus. ¿Está bien? RT-PCR quiere decir reacción en cadena polimerasa en tiempo real. RT es real time. PCR en tiempo real. Esa se llama reacción en cadena polimerasa. Pero esa PCR es diferente a esta que aparece aquí en esta gráfica.
Esta es PCR también, pero es la proteína C reactiva. Entonces es una confusión mundial, muchachos, porque son dos cosas que se utilizan mucho en ciencias clínicas y tienen la misma sigla. No es lo mismo una PCR de reacción en cadena de polimerasa a medirle la PCR a un paciente. ¿Estamos? Esa primera claridad hay que hacer. Entonces, si tú me preguntas por la reacción en cadena de polimerasa, el diagnóstico que se hace para COVID-19, que se hace con base en una prueba de PCR, que es una reacción en cadena de polimerasa, esa es altísimamente específica, muy específica. No reacciona cruzadamente con ningún otro ácido nucleico de ningún otro bicho. Pero cuando tú me preguntas por PCR en el contexto de la proteína C reactiva, ahí yo te puedo decir que esta proteína C reactiva es un indicador general, no es específico. Lo único que me está diciendo es que el individuo tiene una inflamación y probablemente la inflamación se debe a un proceso infeccioso. ¿Quién está infectando? No sé. El uso de la sigla PCR en los dos contextos clínicos, en algunos casos significa reacción en cadena de polimerasa, en otros casos PCR también significa proteína C reactiva. Profe, si la PCR proteína C reactiva está... ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? ¿Qué pregunta? Discúlpame, repítela porque no te escuché bien. Que si la proteína C reactiva indica un proceso inflamatorio no evidente, si está aumentada, ¿cómo se dan cuenta de la ubicación de este proceso? No, eso se mide en plasma, mire. Se le toma sangre periférica al paciente y se mide. Y lo que me doy cuenta clínicamente, es de que el paciente tiene una inflamación, un proceso inflamatorio, que aunque no lo pueda localizar, es de origen infeccioso y amerita hacer mediciones más profundas. Por ejemplo, con una PCR, con todo un cuadro febril, ¿cierto? Y de dolor asociado, un dolor a veces localizado, otras veces no. ¿Qué harían más profundo ustedes? ¿A qué herramientas recurrirían? ¿Un hemograma? Un hemograma pudiera ser una alternativa, pero cuando uno llega a la PCR, generalmente el hemograma... Pero ya pedí hemograma. Vería un parcial de orina, profe. Piensen en otras ayudas, no solamente laboratorio. Hay un brazo de ayudas muy fuerte para el diagnóstico que son las imágenes. ¿Ecografía? Una ecografía, un TAC, algo que le permite evaluar profundamente al paciente. ¿Está bien? Ya. Esto que le estoy enseñando es semiología. Este ya pasó por el hemograma le dice que el paciente tiene un cuadro hemático compatible con una infección. Usted trata de hacer la semiología y no encuentra fácilmente. Vamos a confirmar que trata de una infección, le damos PCR, proteína C reactiva, ¿sí? Con eso usted confirma que es de origen infeccioso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hacer evaluaciones más profundas. ¿Qué herramientas le permiten llegar más adentro del paciente sin necesidad de invadirlo pues mucho, tener que abrirlo en una cirugía y a ver qué tiene por dentro? ¿No? Pues están las imágenes, están las tomografías, las ecografías, las ultrasonografías, ¿sí? Están los sondeos, ¿correcto? O sea, profe, Entonces, que si un paciente... Qué pena. Sí, dale, Si un paciente tiene dolor muscular, entonces uno toma una PCR para saber si en realidad es un proceso inflamatorio infeccioso. Sí, por ejemplo. Por ejemplo. Ya. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, entonces, queda claro que estamos arrancando de afuera hacia adentro. El primer grupo de PRRs que hemos visto son los que son solubles, están localizados en el plasma, ¿sí? Aquí hay, por ejemplo, un PRR que es el de C3, la fracción 3 del complemento. Esta fracción reconoce algunos patógenos, algunas superficies microbianas y las marcan, así como las IgM también, y favorecen el proceso de opsonización.
Entonces estos son PRRs que reconocen superficies microbianas, algunas otras cosas bacterianas presentes en las membranas de los patógenos, ¿cierto? Y que cuando se quedan pegados, estos dos específicamente, complemento y anticuerpos tipo IgM, lo que hacen es hacer que los fagocitos vean más fácilmente a ese patógeno, favoreciendo la opsonización. ¿Qué tienen en común todos estos? Son solubles, no están anclados a una membrana. Vamos a ver el otro grupo. Estos son los PRRs, pero ya no solubles. ¿Qué ven ustedes aquí en esta gráfica? ¿Qué les permite ver esa gráfica? De membrana. Estos están anclados a la membrana. Todos tienen un dominio transmembranal. De aquí en adelante, cuando ustedes en sus lecturas encuentren en sus libros que es que esto tiene un dominio transmembranal, lo que tácitamente le están diciendo es que esa proteína está anclada a la membrana. Ella no está por ahí nadando en el suero, ni está dentro del citoplasma, está pegada a la membrana. ¿Listo? De esos tenemos los receptores de tipo basurero, ¿sí? Están los receptores de tipo manosa, los N-formilmetionil y los de tipo TOL. De estos hemos hablado un poquito de manera separada. Cuando hablamos de los TOL, les hablé de la Drosophila melanogaster. ¿Se acuerdan de ella? La mosquita de la fruta. La mosquita de la fruta. Entonces yo les dije, estos son receptores que se identificaron primero allá, en la mosquita de la fruta, y allá se llamaron TOL. Cuando lo encontramos en humanos, se le dio el nombre de receptor parecido al TOL, TOL-like. Eso es lo que significa TOL, es parecido al TOL, TOL-like. Hoy en día sabemos que hay mucha diferencia entre los de Drosophila y los de humano, pero generalmente reconocen partículas, estructuras que están en los bichos, ¿cierto? Y le ayudan a las células del sistema inmune a reconocerlos. Este es supremamente importante, el receptor para N-formilmetionil, muchachos, porque en algún momento les dije también que a pesar de que el código genético es universal y a pesar de que en su biología molecular les debieron enseñar que hay un solo codón de inicio, ¿eso se lo enseñaron? Sí, la metionina. El código genético, ¿saben de qué les hablo cuando hablo del código genético? ADN. Sí, pero cuando uno va a traducir el ARN, acuérdense del flujo, el dogma central de la biología molecular. Toda la información, la biología molecular humana, ¿no? Toda la información viene guardada en ADN. Para extraerla de aquí hay que hacer un proceso que se llama transcripción primero, para producir a partir de ahí una molécula de ARN. Esa molécula de ARN tiene una ventaja con respecto a la del ADN, y es que no es tan grande como toda esa molécula de ADN. Es una representación pequeñita de uno de los genes que están allá en el ADN. Es el ARN mensajero, y como es pequeño y es de una sola cadena, puede salir al citoplasma. Y allá en el citoplasma sufre un segundo proceso que se llama traducción, que es convertir esa información de ARN a proteína. Ese es el dogma central de la biología molecular. ¿El punto cuál es? Que al momento de traducir de ARN a proteína se necesita un sistema, un código, para interpretar lo que viene escrito en lenguaje de ácido nucleico y poderlo pasar a proteína. Generalmente son códigos de tripletas de bases nitrogenadas. Los codones. Esas tripletas se llaman codones, correcto. Ahora, el orden de esos codones y qué significa cada uno le llamamos código genético. Ustedes lo debieron haber visto. Tal vez no se detuvieron mucho ahí, pero debieron haberlo visto. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos un código genético. Son 64 diferentes códigos.
Son 64 diferentes codones. Todos significan un aminoácido o una señal de parar y solamente uno de ellos un codón de inicio. El único codón para iniciar una proteína que existe es ATG, una adenina seguida de una timina y seguida por una guanina. Todas las proteínas del universo que conocemos empiezan por ese código de inicio, se llama ATG. Ese código ATG codifica por un aminoácido que se llama metionina. En ese orden de ideas, si me han entendido, la siguiente afirmación es falsa o verdadera. Todas las proteínas del universo empiezan por una metionina. Verdadero. Eso es verdadero. Solo existe un codón de inicio y ese codón de inicio codifica por metionina. Total, toda proteína tiene que empezar por metionina. Todas. ¿Listo? Ahora, en este mundo, en este universo que conocemos de la vida, existen dos formas de vida básicas. Están los procariotes y están los eucariotes. Los procariotes son las bacterias. Los eucariotes son el resto, todos los que tengan núcleos verdaderos. Y aunque ustedes no me lo crean, muchachos, cuando yo digo que en este mundo existen dos formas de vida, es así, existen dos formas de vida. La forma en la cual viven, se reproducen y mueren las bacterias es molecularmente muy diferente a la forma en la cual lo hacen los eucariotes. Eso tiene que quedar muy claro, muy claro. Las bacterias son miles de veces más eficientes en su forma de multiplicarse y en su forma de sobrevivir. Por eso la pelea de la antibiótico-terapia es tan difícil, porque para ella es muy fácil generar mecanismos de resistencia. Para nosotros no es tan fácil generar antibióticos. Eso tiene que quedar muy claro. La biología molecular de estas dos formas de vida son muy diferentes. Y lo más llamativo de todo, muchachos, es que no se ha podido establecer en la historia de la humanidad, en la historia de este universo que conocemos, quién fue primero, si la bacteria o el eucarioto. Dicen los teóricos que primero fueron las bacterias, pero ¿por qué? Porque hay bacterias muy antiguas. Hemos podido determinar en algunos fósiles que hay bacterias que datan de muchísimos años antes de lo que se conoce de las células eucarióticas. Pero no hay ninguna evidencia que permita decir que las bacterias evolucionaron hasta volverse eucariotes. ¿Correcto? Son como dos formas de vida diferentes. Yo en mis cursos de biología molecular arranco diciendo esto. No busquen los extraterrestres ya están entre nosotros. No sé si lo sabían, pero existe una hipótesis que se llama panespermia. Busquen por favor en sus celulares y me dicen qué es panespermia. Pan como pan, Es la, como el pan es la vida de la tierra. medio de... Panespermia. Teoría que sostiene que el origen de la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. ¿Y sabían ustedes que esa es la teoría más fuerte en estos momentos del origen de la vida en el planeta? Muchos científicos han dedicado sus vidas a tratar de explorar cuál sería ese caldo original, ¿no?, que permitió que surgiera la vida aquí. Pero la verdad es que ninguno ha logrado reproducir la formación de moléculas orgánicas. Ninguno. Total, que con lo que se ha empezado a encontrar en algunos meteoritos, en algunas cosas que han llegado al planeta, que ustedes saben que es normal que caigan al planeta piedras estelares, ¿sí? Estas traen moléculas biológicas.
¿De dónde vienen? No lo sabemos. Uno de los Apolos, no sé si lo saben, creo que es el Apolo 10 o 9, uno de esos. Uno de los Apolos es una misión de mandar una cápsula por el universo hasta donde pueda llegar, con saludos, canciones, libros sobre la humanidad guardados en unos discos compactos. ¿Sabían eso? Así como nosotros hemos mandado una nave, una sonda espacial que viaje por el universo y llegue a donde sea que tenga que llegar, y el que la encuentre los diferentes lenguajes en los que se habla en este planeta. ¿Por qué otra especie en otro planeta no hubiera podido hacer lo mismo? ¿Por qué no pudiéramos ser producto de que moléculas biológicas evolutivamente desarrolladas en otra parte del universo llegaron aquí y aquí encontraban las condiciones para generar vida? Eso se llama panspermia, y yo particularmente tengo una fuerte inclinación hacia ella. Algunos de ustedes, o cuando ustedes muchachos sean especialistas y subespecialistas, dense un regalo de vida y vayan al Museo del Aire y del Espacio, de los museos smithsonianos, de los que hay en Washington, D.C. Váyanse al Museo del Aire y del Espacio y dense gusto allá sobre todas las explicaciones que hay sobre el origen de la vida en el planeta, y van a encontrar que la panspermia es la que más sentido lógico tiene. Bueno, dicho eso, tenemos un código genético que es universal, y hemos llegado a la conclusión después de toda esta discusión que el código genético tiene un solo codón de inicio, y ese codifica por metionina. Y dijimos que hay dos formas de vida: están los procariotes y están los eucariotes. En ese orden de ideas, esta N-formilmetionina se produce exclusivamente en los procariotes. Por alguna razón, y no me pregunten cuál, porque de eso sí no tengo ni idea, las bacterias le pegan un grupo formilo a la metionina, de tal manera que la primera metionina de toda proteína bacteriana tiene este grupo formilo. Entonces deja de llamarse metionina para llamarse N-formilmetionina. Nuestro sistema inmune ha diseñado receptores para encontrar cuando una proteína tiene ese grupo formilo. Y siempre que una proteína tenga un grupo formilo, nuestro sistema inmune va a entender que esa es una bacteria extraña, exógena, e inmediatamente va a eliminar a ese organismo que tenga ese N-formilmetionina. Toda esa discusión la hicimos para que solamente me entiendan que esto es un patrón molecular asociado a patógeno, es decir, es una cosa que el bicho tiene y nosotros no. ¿Está bien? Las manosas, dijimos que las manosas estaban típicamente presentes en los hongos. Y los receptores de basurero, ¿se acuerdan que hablamos de que los macrófagos, algunos son scavenger? Sí, profe. Bueno, entonces resulta que los macrófagos que son scavenger reconocen moléculas propias. Este dibujo está mal hecho aquí, porque resulta que estos receptores de tipo basurero lo que reconocen son antígenos propios de moléculas de células y moléculas que se han ido dañando. ¿Está bien? ¿Qué tienen en común todos? Son receptores para el reconocimiento de patrones, pero que están pegados a la membrana. Mírenlo, aquí están, pegadito a la membrana. Habíamos hablado de los solubles, ahora vamos a hablar de los que están pegados a la membrana. Algunos de estos PRRs
ya habíamos dicho, son extracelulares, otros están pegados a la membrana y otros son citosólicos. Entonces, aquí esta gráfica como que resume ya todo lo que hemos visto. Hay extracelulares, hay intracitoplasmáticos o transmembranales, hay transmembranales y hay intracitoplasmáticos. ¿Está bien? Los PRRs pueden tener ubicaciones por todas partes. Hablemos de los TOL. Hay por lo menos 9 tipos de receptores tipo TOL. Los han nombrado del TLR1 al TLR9. Cada uno tiene una estructura especial que él reconoce. Algunos son redundantes. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este TLR7 reconoce ARN monocatenario de origen viral y el TLR8 también reconoce ARN monocatenario. Ellos, entre ellos dos, tienen una función redundante. Si uno llega a dañar, el otro asume esa función. ¿Está bien? ¿Cuál reconoce el lipopolisacárido de las bacterias gram negativas? El TLR4. Si yo les hago una pregunta, por ejemplo, en parcial, donde les digo, muchachos, por favor, indíquenme cuáles son las localizaciones de los TLR en una célula. En una célula, por ejemplo, como un macrófago. ¿Dónde están ubicados? Las membrales e intraplasmáticos. Hay transmembranales y estos son también transmembranales, pero están ubicados en un endosoma. Como están dentro de la célula, pero aún estando dentro de la célula, están pegados a este endosoma, se les llama endosomales. Quiero que lo vean de la siguiente manera. Ya les doy espacio para preguntas. Haga de cuenta que esto es una pompa de jabón que al entrar en contacto con esta membrana lipídica se fusionan y lo que está hacia la cara interna queda ahora hacia la cara externa. ¿Logran ver eso? ¿Logran hacer ese ejercicio? Fusionen estas dos membranas mentalmente ahí y hagan de cuenta que esto se enlaza con esto. Al enlazarse, partamos aquí esta membrana. Al enlazarse, este extremo se pega con uno de aquí arriba y se estira hacia allá. Este otro extremo también se pega con uno de aquí arriba y se estira hacia acá. Total, que esto que pareciera que está hacia adentro del endosoma, ¿hacia dónde queda acá arriba? Hacia afuera, ¿no? Hacia afuera. Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces yo les valdría la respuesta que son transmembranales, vale. O que hay transmembranales y endosomales, también vale. ¿Sí? Ambas valen. Lo que sí no valdría es que me dijeran que los receptores tipo TOL son extracelulares. No se los valdría. ¿Por qué? Porque los receptores tipo TOL tienen que estar pegados a una membrana. Miren, esta lineecita negra que le están dibujando aquí, lo que le está diciendo es que ellos tienen un dominio transmembranal y por lo tanto hay que estar pegado a una membrana. ¿Está claro? Aquí hay otra representación gráfica de los receptores tipo TOL que reconocen antígenos bacterianos, antígenos virales, antígenos de parásitos tipo protozoarios y de hongos. La consecuencia que ellos generan, generalmente activan vías intracelulares para expresar citoquinas proinflamatorias. En el caso de los virus, para generar la expresión de interferones. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí, activación de NF-kappa beta, solamente está indicando de que activan vías intracelulares. No quiero que se me compliquen con eso. Profe, disculpa, no veo. Aquí, ¿no lo ven? Estoy moviendo mi cursor, ¿no lo ven? No veo. No veo la imagen, ya. ¿Ya vio mi cursor? Lo que estoy haciendo con él. Sí, señor. Aquí donde dice activación de NF-kappa beta. No quiero que se me enreden con eso, muchachos, simplemente quiero que entiendan que NF-kappa beta es una de las tantas vías de señalización intracelular. Lo importante aquí es lo que ellos causan a nivel del núcleo.
El núcleo de una célula que tiene receptores tipo TOL, una vez esta señal llega hasta allá, hasta el núcleo, generalmente activa la expresión de citoquinas proinflamatorias. ¿Está bien? En el caso de los virus, la expresión de interferones. ¿Está bien? Más o menos es esto. No me voy a meter muy en profundidad porque esto no es para inmunología de tercer semestre de medicina, esto es para inmunología de reumatología, por ejemplo, de la subespecialidad. ¿Sí? Pero ustedes deben entender que toda señal que llegue a un receptor tipo TOL, por ejemplo esta, no quiere decir que este peptidoglicano, por ejemplo, vaya a entrar a la célula, no, lo que entra es la señal. ¿Está bien? Cuando se unen este ligando con su receptor, el TLR1, el 2, el 5 o el 6, ellos lo que hacen es un cambio conformacional de tal manera que hacia adentro se genera una señal que le dice a la célula, ¡ea! Aquí afuera hay antígenos de algunos bichos, toca activarse y responder. ¿Cómo se genera esa respuesta? La señal llega hasta el núcleo y en el núcleo induce la expresión de genes. Este es todo el secreto de la señalización intracelular, muchachos. ¿Sí? El estímulo que llega de afuera no entra, sino que lo que entra es una señal. El término técnico para decir que la señal entra es que la señal se transduce. No entra el antígeno. Lo que entra es una señal. La señal se transduce a través de fosforilaciones sucesivas hasta llegar al núcleo. Y en el núcleo generalmente se activan dos cosas. La expresión de citoquinas proinflamatorias, que son todas estas, o la expresión de interferones, y entonces se generan estados antivirales. ¿Listo? Entonces vamos a ver está hablando usted ahí de esa célula, ¿es cualquier célula o puede ser un macrófago, ser células del tipo... Es que es lo que me queda duda. Sí, porque dice el núcleo, pero entonces podría ser todas las células los que hacen ese proceso con ese tipo de PRR, perdón. Los de la inmunidad innata. Eso, gracias. Pero la pregunta es muy relevante porque yo creo que muchos están pensando en eso. ¿Estas PRR los puede tener cualquier célula? No. No. Solamente las nucleares. Las de la respuesta inmune. Solamente las de la respuesta inmune innata. ¿Estamos claros en eso o no? Yes. Recuerden que estamos en inmunidad innata. ¿Está bien? Pero gracias por preguntar, porque es que esas preguntas son las que le permiten a uno determinar qué es lo que no está quedando claro. ¿Listo? Muchachos, estoy recogiendo aquí la prueba de que todos están ahí presentes. Bueno. Profe, un compañero... profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Se le cayó el internet. Si lo puedes hacer. ¿Cómo es? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ya que estoy. Gracias. Ya. Todo el que me está pidiendo que lo acepte, yo ahí lo acepto. Bueno, ¿quién iba a preguntar algo? Profe, una pregunta. La persona diabética, al hacerse los exámenes todos los días, pues del glucómetro, la glucometría, la persona diabética obviamente queda con la herida ahí. Digámoslo así, si el COVID entra directamente al torrente sanguíneo, ¿por ese método es más peligroso o el COVID no tiene entrada ahí? La verdad es que no te sé responder esa pregunta. Pero pongámosle un poquito de lógica. Para que el COVID entre a esa heridita que quedó ahí abierta es muy tenaz. Primero que todo porque generalmente un paciente diabético sabe que cualquier heridita se la tiene que cuidar mucho. ¿Cierto? Número 1. Número 2. Si digamos dado el caso, una persona cercana a nosotros está infectada con COVID y en la superficie de todo lo que está manejando deja, ¿cierto?, el virus,
Una persona diabética tendría que tener un sistema de coagulación muy malo, para que ese COVID pudiera entrar. Y tercero, generalmente la vía de transmisión o el órgano al que más fácilmente llega es al tracto respiratorio, todo el tracto, ¿sí? Desde la nariz hasta el alvéolo. Y por una razón muy sencilla. Es uno de los sitios anatómicos donde hay más receptores ACE2, que son los receptores que el virus utiliza para invadir. ¿Me hago entender? Entonces, yo lo vería muy difícil que suceda. Sin embargo, me generaste la duda. Voy a buscar a ver si hay alguna declaración a ese respecto. Bueno, muchachos, entonces, ¿íbamos en qué? Quiero que miren esta figurita para que cuando estén estudiando se guíen. Miren que todos los TLR tienen como una estructura común, ¿no? Miren que tienen este ganchito aquí afuera, este dominio intramembranal, estas bolitas rosadas hacia abajo. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Básicamente que esta bolitica, estas cositas rosadas son dominios TIR, son dominios fosforilables de tirosina. Cuando ustedes vean esto en todos los dibujos de aquí para adelante, todo lo que quiere decir eso es que esto tiene una función de fosforilar. Y quiero que se lo imaginen como cuando uno enciende una mecha con un fósforo. Usted enciende el fósforo y esa es la primera fosforilación. Cuando usted enciende la mecha, ¿cierto?, de una papeleta, esas que se queman en diciembre, un tumbarrancho y todas esas cosas que se queman en diciembre por acá, eso tiene una mecha. Cuando usted la enciende, esa es la segunda fosforilación, y de ahí para allá la señal, a expensas de puras fosforilaciones, llega hasta el sitio, un momento tal en el que estalla. ¿Está bien? Entonces, es eso lo que sucede cuando sucede la transducción, que la señal pues se origina desde afuera, este es el fósforo, y la señal es la mecha que entra y va hasta el núcleo donde tiene un estallido, que es la expresión de todas estas citoquinas proinflamatorias. Bueno, listo, entonces vamos a seguir. Va a hacer un resumen. Las células de la respuesta inmune innata tienen unos receptores, ¿cierto? Eso se llaman PRR. Ellos expresan PAMs, que son de los patógenos, ¿cierto?, de los microorganismos, o pueden reconocer también DAMs, y estos son DAMs, que son entonces esos patrones moleculares asociados al daño de las células. Total, uno puede decir que la respuesta inmune innata puede responder contra microorganismos o contra células nuestras que se están dañando o se vuelven tumorales. ¿Está claro? Aquí hay otra diapositiva donde se puede ver en resumen todos estos conceptos. ¿Sí? Básicamente, esta es una bacteria gram negativa que tiene lipopolisacáridos, ¿cierto? Estos lipopolisacáridos, ella los está soltando cada vez que ella se multiplica, parte de ese lipopolisacárido sale. Ese es reconocido por los TLR4 y básicamente lo que hace es inducir la señal se transduce hacia la parte interna de una célula dendrítica en este caso, y la célula responde, ¿cómo? Expresando genes proinflamatorios como la interleuquina 6, la interleuquina 12, la 8 o la 1. Entre esas es muy importante la 6. La 6. Y ustedes la van a escuchar de ahora en adelante mucho, porque con COVID-19 la interleuquina 6, el aumento de interleuquina 6 es un marcador de mal pronóstico. Bueno. Hay otros receptores, es decir, hemos visto que existen los PRRs,
Y entre los PRRs entramos un poquito en los que llamamos TLRs, que son los toll-like. También hablamos de los que eran solubles, ¿cierto? Acá están. Entonces quiero que me entiendan un poco la discusión cómo va. Estamos hablando de los PRRs, hay unos solubles, hay unos transmembranales que en su mayoría son tipo TOL y hay otros que vamos a tocar inmediatamente que son los tipo NOT y los tipo NLR. El término técnico es NLR y significa simplemente receptores tipo NOD. Esta es una familia también de 20 proteínas, pero están ubicadas, ¿dónde dice aquí? Citosol. ¿Sí? Algunas de las cuales detectan en el citoplasma la presencia de PAMs y de DAMs y promueven la inflamación. Entonces, los toll-like receptors están ubicados de manera transmembranal. ¿Cómo se llaman los que están ubicados de manera intracitoplasmática? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es... Miren la discusión. A ver, es que yo sé que me pueden ir perdiendo. Miren la discusión. Hemos hablado de los PRRs. Y al principio les dije, los PRRs pueden estar ubicados en 3 sitios diferentes. Extracelular, intracelular o transmembranal. Ya vimos los solubles, que son los extracelulares. Ahí hablamos de proteína C reactiva, de complemento. Acabamos de ver los transmembranales, que en su mayoría son tipo TOL. Y estamos empezando a hablar de los intracitoplasmáticos. Pues si yo les pregunto en el parcial, ¿cuáles de estos son receptores tipo PRR, pero ubicados dentro del citoplasma? Y les pongo TLR1, TLR4, complemento, fracción 3 de complemento, IgM, o les pongo los NOT, ¿cuáles son los que están dentro de la célula? Intracitoplasmático. Los NOT. Los NOT. Los NOT. Quiero que vean la lógica con la que vamos haciendo la discusión. Los tipos NOT son proteínas citoplasmáticas, como hemos dicho, inducen la síntesis de defensinas, son moléculas, ¿cierto?, que reconocen PAMs de las bacterias gram positivas y gram negativas. Básicamente lo que hay que entender es que ellas, una vez reconocen, los tipos NOT reconocen el antígeno, ellas inducen también inflamación aguda, en este caso la secreción de interleuquina 1 subunidad beta. Y finalmente están los receptores del tipo RIG, RLR. Estos están ubicados, pero a nivel de citosol, y dentro de citosol reconocen ARN viral. ¿Está bien? Entonces, miren, vamos a recapitular. Tenemos los PRRs, hay unos que son solubles, ¿están? Hay otros que son transmembranales, en su mayoría son de tipo TOL. Luego están los intracitoplasmáticos, que son de 2 tipos. Están los NOD y están los tipo RIG. Los tipos RIG son especiales porque a pesar de que están en el citosol, reconocen exclusivamente ARN viral y su función es inducir la expresión de interferón. De aquí en adelante, durante toda su vida profesional, muchachos, ustedes tienen que entender que interferón es igual a respuesta antiviral. Los interferones son igual a decir respuesta antiviral. ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a ver otros PRRs pegados en la membrana. Están los receptores paraglúcidos. Entonces, ejemplo, el receptor para manosa, que típicamente está presente en microorganismos como los hongos, ¿sí? Está el receptor de N-formil, que ya se lo describí al máximo detalle. Y este es como un resumen, ¿no?, de los receptores de reconocimiento de patrones. Entonces, este es el resumen, por ejemplo, diciendo los macrófagos, ¿qué tantos receptores tienen? Miren,
Hay receptores tipo TLR en la superficie de un macrófago. Hay también en los endosomas del macrófago y hay en el citoplasma, pero los que hay en citoplasma son de tipo RIG o de tipo NOT. ¿Está bien? Este es otro resumen. Básicamente lo que nos está diciendo es cuáles son los receptores celulares para reconocimiento de patrones que participan en la inmunidad innata. Están los tipo TOL, ya dijimos que son transmembranales. Están los citosólicos que reconocen PAMPs y DAMPs, pero lo hacen dentro de la célula. Están los receptores Scavenger que nos ayudan a que los macrófagos se coman las células muertas o viejas. Y están los receptores para N-formilmetionina, que lo que hacen es reconocer todas las proteínas de origen bacteriano. Vamos a hablar ahora de las señales que activan la respuesta inmune adaptativa para aprovechar estos últimos 40 minutos de clase. ¿Sí? ¿Quieren tomarse un respirito? Sí. Listo. Nos vemos a las